Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Este es el grupo número 7 de la asignatura Mecánica de Fluidos. El grupo se conforma por Paula Arancilla, Francisco Leiva, Ana María Soto, Marta Tapia y Horacio Alfaro, quien les habla. El tema a exponer es sobre el tubo de Pitot, rotámetro y tubo de Venturi. Objetivos: aprender el funcionamiento de algunos medidores de flujo, en este caso el tubo de Pitot, el tubo de Venturi y el rotámetro. Conocer la importancia de tales instrumentos y cómo funcionan en la realidad y su uso en las grandes industrias. En cada caso analizaremos las ventajas y desventajas de cada medidor de flujo y al final daremos unas pequeñas conclusiones. Como acá pueden ver en la imagen, tenemos un tubo de Venturi, tubo de Pitot y el rotámetro. Caudal. El caudal es la cantidad de fluido que pasa en una unidad de tiempo. Normalmente se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por un área dada en la unidad de tiempo. Menos frecuentemente se identifica con el flujo másico o masa que pasa por un área dada en la unidad de tiempo. Para realizar esta medición se utilizan los medidores de flujo. La ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Fue expuesta por Daniel Bernoulli en su obra Hidrodinámica en el año 1738. La energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes: cinética, potencial gravitacional, energía de flujo. Bueno, en la siguiente fórmula se dice que la presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más el peso específico por la altura es igual a una constante. Restricciones de la ecuación de Bernoulli. Es válida solamente para fluidos incompresibles, puesto que el peso específico del fluido se tomó como el mismo en las dos secciones de interés. No puede haber dispositivos mecánicos entre las dos secciones de interés que pudieran agregar o eliminar energía del sistema, ya que la ecuación establece que la energía del fluido es constante. No puede haber transferencia de calor hacia adentro o afuera del sistema. Y no puede haber pérdida de energía debidas a la fricción. Medidor de flujo y clasificación. Un medidor de flujo de fluidos es un dispositivo que sirve para determinar la cantidad de fluido que circula a través de un ducto expresado en unidades de longitud, volumen o masa por unidad de tiempo. Factores para la elección del tipo de medidor de flujo. Tenemos el rango, exactitud requerida, pérdida de presión, tipo de fluido, calibración. En cuanto al rango, los medidores disponibles en el mercado pueden medir flujos desde varios mililitros por segundo para experimentos precisos de laboratorio hasta varios miles de metros cúbicos por segundo para sistemas de irrigación de agua o agua municipal o sistemas de drenaje. Exactitud requerida. Cualquier dispositivo de medición de flujo instalado y operado adecuadamente puede proporcionar una exactitud dentro del 5% del flujo real. La mayoría de los medidores en el mercado tienen una exactitud del 2% y algunos dicen tener una exactitud de más del 0,5%. Pérdida de presión. Debido a que los detalles de construcción de los distintos medidores son muy diferentes, estos proporcionan diversas cantidades de pérdida de energía o pérdida de presión conforme al fluido que corre a través de ellos. Tipo de fluido. El funcionamiento de algunos medidores de fluidos se encuentra afectado por las propiedades y condiciones del fluido. Una consideración básica es si el fluido es un líquido o un gas. Otros factores que pueden ser importantes son la viscosidad, la temperatura, la corrosión, la conductividad eléctrica, la claridad óptica, las propiedades de lubricación y homogeneidad. Y finalmente, la calibración. Se requiere de calibración en algunos tipos de medidores. Algunos fabricantes proporcionan una calibración en forma de una gráfica o esquema del flujo real versus indicación de la lectura. Bueno, a continuación procederá a hablar mi compañera Paula Arancilla. El tubo de Pitot consiste en un tubo hueco de sección circular, de pequeño diámetro, doblado en L, cuyo eje se alinea con la dirección de la velocidad del flujo en el punto de medida. ¿Para qué sirve el tubo de Pitot?
El tubo de Pitot es un instrumento dedicado a la medición de caudal a través de la cuantificación de la velocidad. Son elementales para la medición de velocidades de flujo de gases o aire. Bueno, acá el tubo de Pitot que se utiliza en los aviones, un tubo de Pitot que se utiliza en la parte industrial y un manómetro de Pitot. El tubo de Pitot se basa en la ecuación de continuidad, donde el caudal es igual al área transversal por la velocidad del flujo. Funcionamiento del tubo de Pitot. El funcionamiento principal, que sale acá, se toma la presión total, llamada presión de estancamiento. Luego la presión estática, que se encuentra en el punto 2, ubicada lateralmente, produciéndose una presión diferencial resultante que depende de la velocidad, que luego es determinada por medio de la ecuación de Bernoulli, donde se obtiene que la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de la presión 1 menos la presión 2 por la gravedad dividido por el peso específico. Bueno, los componentes: manómetro diferencial, máquina de inserción, líquidos manométricos, válvulas de acoplamiento y mangueras. Ahora le hablaré de las ventajas y desventajas del tubo de Pitot. Entre las ventajas, es un instrumento liviano, portátil y resistente. Su instalación no requiere de mucho tiempo. En este instrumento cuenta con la facilidad de poder ensamblarlo con una tubería en funcionamiento, sin detener la operación del sistema. Y por último, la escasa caída de presión y bajo precio, siendo por ello una buena elección para tuberías de gran diámetro y para gases limpios. Bueno, las desventajas. Son 4 desventajas. Como es un instrumento que determina la medición del caudal a través de la cuantificación de la velocidad del flujo, es un medidor de gasto indirecto. Como segunda desventaja, la instalación de este equipo tiende a ser un poco difícil por utilizar algunos instrumentos ajenos al equipo. Con cierta cantidad de partículas en suspensión, la toma de presión tiende a obstruirse. Y por último, se requiere personal capacitado para su operación. Bueno, a continuación le presentaremos un video acerca del tubo de Pitot. Pitot tubes have a rod-shaped measuring element that is inserted into the pipeline perpendicular to the flow direction. On the front and rear of this probe are several holes. 2 separate tubes connect these holes to a differential pressure sensor. With its 2 pressure chambers, separated by a diaphragm, the tiniest pressure differences in the flowing fluid can be precisely measured. The individual pressure taps are distributed along the entire pipe cross-section to ensure a representative measurement. If there is strong interference in the flow profiles, it's advisable to fit a second Pitot tube, rotated by 90 degrees. If the fluid is not flowing, the pressure before and after the probe is essentially the same. As soon as the fluid starts to flow, an additional impact pressure against the front of the probe is generated, also known as the dynamic pressure. On the rear of the probe, in contrast, only the static pressure, which is not related to the flow, is still measured. As a result, different values are detected in the pressure chambers of the sensor. Higher pressure against the flow and constant pressure on the rear of the Pitot tube. This pressure difference is a direct measure for the flow velocity and thus the mass and volume flow in the pipe. The higher the flow velocity and therefore the dynamic pressure, the greater the differential pressure measured. Pitot tubes are able to register the flow in both flow directions. This means that balancing measurements, for example in gas pipeline networks, can be carried out at any time. Continuous improvements have been made to Pitot tubes over the past decades. Devices with a built-in temperature sensor, for example, together with a flow computer, can also calculate temperature-dependent mass and energy flows. Ahora nuestro compañero Francisco Leiva le hablará sobre los rotámetros. Yo le hablaré sobre los rotámetros. ¿En qué consisten los rotámetros? Son medidores de área variable que consisten en un tubo vertical transparente de forma cónica con el extremo angosto hacia abajo, dentro del cual circula el fluido de abajo hacia arriba.
El fluido entra por la parte inferior del tubo y ejerce una fuerza ascendente sobre la base del flotador, que es el medidor y que es más pesado que el fluido. ¿Para qué se utiliza? Para controlar los rendimientos de bombas en los hospitales, unidos a la llave de suministro de oxígeno y en el monitoreo de gas en las industrias. Como podemos observar acá, la ecuación para la velocidad del fluido consiste en la raíz cuadrada de 2 por el peso del flotador, por el volumen del flotador, por la densidad del flotador menos la densidad del fluido, y todo eso dividido por el coeficiente de arrastre, por la densidad del fluido y por el área de la sección del flotador. Según sus aplicaciones se clasifican en rotámetros de purga. ¿Qué es lo que es un rotámetro de purga? Se utilizan para caudales pequeños. En sus aplicaciones se destaca la purga hidráulica de sellos mecánicos en bomba, la medición por burbujeo, la purga de elementos de presión diferencial, entre algunas. El rotámetro de vidrio adoptan distintas disposiciones como llevar placas laterales, sellamiento con ventanas de cristal para observar el tubo, disponen de armadura de seguridad y de antihielo con gel de sílice para evitar la humedad, entre algunas cosas. El rotámetro de bypass es un medidor de caudal de fluido, por lo tanto no de la presión diferencial. La escala de medida de este rotámetro es lineal y no de raíz cuadrada. Los siguientes rotámetros son el metálico para bajos caudales y para líquido y gases, el metálico para líquidos, gases y vapor y grandes caudales, el rotámetro de plástico y el rotámetro en acrílico. Como podemos observar, hay distintos tipos de flotantes. Está el esférico, el cilíndrico con borde plano, el cilíndrico con borde saliente, el cilíndrico con botella saliente. Como podemos ver acá, está el para gases, para líquidos no viscosos y para líquidos viscosos. Ahora les nombraré ciertas ventajas y desventajas de los rotámetros. Una de las ventajas es la fácil instalación, trabaja en altas y bajas presiones con resultados satisfactorios, permite la instalación de accesorios como por ejemplo los transductores eléctricos, son instrumentos de medición directa, tienen una escala uniforme en todo el rango del instrumento, la capacidad se puede cambiar con cierta facilidad al cambiar el flotador o el tubo. Y las desventajas solo deben ser montados en forma vertical. Si el líquido medido es opaco, el flotador puede quedar no visible, lo que dificulta la medición. No deben ser utilizados para líquidos que contengan grandes porcentajes de sólidos en suspensión. Son costosos para líquidos con altas presiones o altas temperaturas. Bueno, ahora presentaré un video donde demostraremos las funcionalidades del rotámetro. El rotámetro controla la velocidad a la que se libera un gas. Normalmente el rotámetro será de oxígeno, pero hay máquinas como esta que también poseen uno de aire medicinal y también de óxido nitroso. Contienen una bola o bobina que se eleva dentro del tubo hasta una altura proporcional al flujo de gas. Regularemos el flujo de gas en función del peso del paciente y del tipo de circuito que utilicemos. Se leen normalmente en litros minuto, aunque también hay rotámetros en los que tienen una medición en mililitros minuto. Buenas tardes, a mí me toca hablar acerca del tubo de Venturi. Primero voy a dar una reseña histórica. El tubo de Venturi fue creado por el físico inventor italiano Giovanni Battista Venturi, que fue profesor en Módena y Baviera. En París y Berna, ciudades donde vivió mucho tiempo, él estudió cuestiones teóricas relacionadas con el calor, la óptica e hidráulica. En este último campo, la hidráulica, fue que descubrió el tubo que lleva su nombre. Según él, este es un dispositivo para medir el gasto de un fluido, es decir, la cantidad de flujo por unidad de tiempo, a partir de una diferencia de presión entre el lugar por donde entra la corriente y el punto calibrable de mínima sección del tubo, en donde su parte ancha final actúa como difusor.